Sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a dar aquí algunos ejemplos de lo que está pasando con la presencia de glifosato en Campeche y también de otros sitios, ¿no? Entonces me voy a ir un poco rápido porque tenemos el tiempo muy corto. Y bueno, una de las razones por las que se dice que utilizan plaguicidas, todos lo sabemos, ya lo mencionó Fernando, es porque dicen que nos vamos a morir de hambre, una falacia, ¿no? Y bueno, todos sabemos de que hay desperdicio de comida y demás, pero dentro de todos los plaguicidas que se utilizan, había puesto el del mosquito para el control de vectores y demás, vemos que en el caso de los herbicidas, en el caso de los herbicidas, a nivel mundial representa el 40%. Y esto es para quitar mala hierba, o lo que le llaman, o lo que se le debe de llamar como los arbences. En ese sentido, hay 4 productos muy utilizados para utilizarlos como herbicidas, que son el paraquat, es el 2,4-D, la tracina y el famoso glifosato, ¿no? Entonces, quiero hacer énfasis en el caso del glifosato, de que ha tenido gran éxito porque dicen, bueno, pues no afecta a los humanos, porque solamente controla una ruta metabólica, que es la del shikimato, y esta nada más se la tienen, dicen las plantas y los microorganismos. Pero bueno, minimizan a los microorganismos, pero los microorganismos es la base de toda la cuestión ecológica y regulan muchos procesos, ¿no? Ya también se mencionó en las pláticas cuestiones de la flora intestinal, de la flora intestinal de las abejas y demás, y ya se ha visto el vínculo que tiene la exposición al glifosato, como por ejemplo con ciertas alergias o la intolerancia a ciertos productos, ¿no? Y lo que quiero hacer énfasis es la solubilidad en agua, ¿no? Es de 10 gramos por litro, ¿no? Esto permite que el glifosato contamine fácilmente los cuerpos de agua, ¿no? Quiero resaltar 3 cosas de los plaguicidas. No todos los plaguicidas se bioacumulan, no todos los plaguicidas son persistentes y no todos los plaguicidas tienen la misma toxicidad, ¿no? Entonces, la toxicidad a largo plazo es un tema que ha estado latente durante mucho tiempo, y no se ha hecho estudios porque, como ya lo mencionaron en una diapositiva del doctor Seralini, pues son estudios que ya se toman muchos años en llevarse, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Que cuando se aplicaba un herbicida, se tenía que hacer con mucho cuidado porque si no, nos llevábamos la cosecha, nos llevábamos a los productos que se estaban cultivando. Pero Monsanto lo que hizo fue modificar la semilla y entonces los hizo resistentes al herbicida. Y entonces en ese momento, pues hay una aplicación masiva, excesiva, intensiva de este producto en el caso del glifosato. Entonces hay un 2000% de incremento del glifosato a nivel en Estados Unidos, y esto es bien importante porque en Estados Unidos es el país número 1 donde se utilizan más estos cultivos, los cultivos transgénicos. De hecho, segundo es Brasil. Lo que nos acaba de mostrar ahorita Jorge Pech, de esas imágenes donde hay deforestación y cambio de uso del suelo y demás, es el pan de cada día también en Brasil, ¿no? Entonces, esa política de deforestación, de cambio de uso del suelo para pasarlos a cultivos transgénicos es muy dominante en estos 2 países, ¿no? Eh, Después de que hay este uso masivo del glifosato, se ha encontrado glifosato en prácticamente muchas semillas, y ha estado en el pan, y ha estado en algunos alimentos cárnicos y demás, y llegan a nuestro plato, como habían mencionado por ahí en el chat, y de manera increíble, o sea, este glifosato todavía llega como dentro de los desechos y que se utiliza como fertilizante, y entonces se empieza a ver ahí. Quiero hacer alguna aclaración. El glifosato no es tan persistente como, por ejemplo, como el DDT o como el clorpirifos o el endosulfán. Lo que pasa es que se ha utilizado tanto
que al medio ambiente le ha sido casi imposible de degradarlo a la velocidad que se debe de tener, ¿no? Entonces, es tanta la cantidad que pareciera que es muy persistente, pero no es el caso, sino que está ese punto de su uso intensivo y masivo. Eh, y hay algo bien importante, que todo la atención del glifosato estaba como media apagadona y demás, pero en el momento en que la Organización Mundial de la Salud lo dice que es posible carcinogénico, entonces ya empiezan a haber ciertos estudios enfocados a saber qué es lo que está pasando. Y bueno, nada más quiero poner aquí esta nota de que el jardinero con cáncer terminal le ganó a Monsanto una demanda por 289 millones de dólares y bueno, hasta donde yo sé, creo que están ahí entre que bájale tantito y demás, pero bueno, hubo un ejemplo que debe de tomarse de un juez en California, en un distrito de California, donde dice, sí, sí es carcinogénico y bueno, Bayer compró un problemón ahí con lo del glifosato, ¿no? Y hay algo bien importante, posiblemente la EPA, obviamente estamos hablando que está en el país número 1 con cultivos transgénicos, no lo clasifica como carcinogénico, pero sí que tiene problemas en riñón y problemas en la reproducción. Entonces es algo bien importante, porque también se mencionó antes que cuáles son las dosis seguras. Y muchos de los datos de las dosis seguras están muy por arriba de lo que está pasando a nivel de vida silvestre y aún de ser humano seguramente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay casos de bisfenol, la casina, el metoxicloro y muchos otros productos que tienen efectos a nivel reproductivo. Son efectos que están a largo plazo y que son difíciles de cuantificar. Bueno, ya que vimos cómo estaba los cultivos transgénicos a nivel internacional, ya vimos que Brasil segundo, Estados Unidos primero, pues México anda abriendo todos, pues ahora sí, en gobiernos anteriores, abriendo algunas áreas para este tipo de cultivo. Y vemos aquí unos ejemplos, ¿no? Está Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí y la península de Yucatán, ¿no? Entonces, en la península de Yucatán tenemos aquí un problemón, como ya lo mencionó ahorita Jorge Pech, en la apertura de estas áreas. Pero entonces no nada más es en la península, sino es en otros sitios, y hay colegas que han hecho algunos estudios relacionados con la presencia de glifosato. Como por ejemplo, uno que salió, ya tiene desde el 2014 un estudio que se hizo en Chiapas, en el río Coatán y en el río Coacán, y entonces vemos aquí, este estudio es muy interesante porque hacen lluvias y secas, ¿no? Entonces aquí en el río Coatán, pues más o menos anda igual, ¿no? Aquí en el agua subterránea, en el agua subterránea, aquí me está tapando, me estoy autotapando, déjenme ver, pero permítanme tantito. Ay, no puedo quitar. Ahora sí. Aquí vemos perfectamente bien cómo en época de secas, en el agua subterránea baja de manera interesante en la época de lluvias, pero en la época de secas están altas, ¿no? En el río Huacán tiene un mismo comportamiento casi como el del agua subterránea y en el de los drenes es muy similar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que no todos los sistemas se comportan igual y hay veces que se encuentra y hay veces que se encuentra definitivo. Entonces, esto es bien importante para poder llevar a cabo un buen monitoreo de qué es lo que está pasando con algunos de estos productos, ¿no? En el caso de Hopelchen, en el estudio que se llevó a cabo, pues bueno, se encontró en el agua subterránea, porque se hizo en pozos, en Ichek, Bolonchen, Pachen, Zacachen, Xmaven, Subtub, y fíjense, como sitio de referencia para poder comparar qué es lo que estaba pasando en Ijopelchen, pues también aquí pues todo lo de la península es agua de pozo, hay que recalcar esta parte, y en Campeche, en la ciudad, también hay residuos ¿cómo se llama?, de glifosato. Nada más para mencionarles, el año pasado un compañero tomó una foto de unos trabajadores que estaban
asperjando en las jardineras de aquí de Campeche y la subió a la red. Y entonces él preguntó qué estaban aplicando y glifosato, lo subió a la red. Y entonces el que estaba de presidente municipal se molestó de que por qué estaban diciendo eso. No, pues él nada más mostró que hay algo que se está aplicando aún dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, esa parte es importante. También hemos hecho un estudio aquí en el río Candelaria. En el río Candelaria, aquí estamos muy cerca de Guatemala y vemos aquí en el sitio 1, es el más retirado, que está cerca de Guatemala, y ya vemos que hay residuos de glifosato, ¿no? Y en Candelaria, que es este sitio, hay un pico. Y vuelvo a repetirles, seguramente, al igual que aquí en Campeche Ciudad, en Candelaria Ciudad también se esté utilizando glifosato en las jardineras, ¿no? Entonces es algo que seguramente está ahí. Y posteriormente, en otro estudio que se hizo relacionado al cultivo de la soya, perdón, al cultivo de la palma de aceite, escogimos un sitio que se llama Rancho Gasca, Monclova, El Tigre, y la planta extractora de palma de aceite. Y vemos aquí los residuos de glifosato. Además, hicimos la exposición de unos peces para saber cuál es el posible impacto en la biota. Y vemos cómo hay residuos de glifosato desde antes de que estén los campos ¿cómo se llama?, de palma de aceite. Entonces, es importante ver de que en la época de lluvias, pues más o menos están parejos, ¿no? Tanto Rancho Gasca, Monclova y El Tigre tienen residuos y en Nortes también, ¿no? Entonces, estamos encontrando esos residuos. Hace unos años también, junto con Greenpeace, que nos solicitó estos análisis, encontramos residuos de glifosato en la laguna de Términos, en el río Champotón, en Silán de Bravo y en Tulum. Y en Tulum es interesante porque aunque sean relativamente bajas, estamos en una zona que a lo mejor no es total o netamente agrícola, sí es una zona en la cual posiblemente se esté utilizando en los campos de golf, ¿no? Eso es muy notorio que pueda estar pasando. Y posteriormente, en este mismo estudio, hubo la determinación de este producto en otras zonas en las cuales muestreó el colega Omar Arellano, y se encontró en Sinaloa. Y vemos también residuos de glifosato en el río Culiacán, y en varios drenes que están en esta zona, ¿no? Hay un reporte también, hay un artículo de González Ortega y colaboradores en el 2017, donde ven si hay residuos de glifosato en alimentos, ¿no? Y entonces hay en tortilla, en las tostadas, en harina, en cereales y en botana, ¿no? Quiero resaltar aquí lo de la tortilla y lo de la botana porque en el caso del glifosato está resistiendo hasta la nixtamalización, ¿no? Entonces, las altas temperaturas, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que está, ¿cómo se llama?, muy presente en estos alimentos que tienen, ¿cómo se llama?, un origen que es el maíz y que a final de cuentas están presentándose residuos de glifosato, ¿no? Unas muestras de miel que se obtuvieron, una colega que está en la Universidad Veracruzana me mandó muestras de miel de Jujantla y de Coatepec, y nosotros aquí en Champotón analizamos también unas mieles, y para nuestra sorpresa, pues yo pensaba que iba a haber más en Champotón, pero no, hay más en Coatepec, zona cafetalera, y en Misantla, zona cafetícola, ¿no? Todos ven que Coatepec es de un excelente café, pero la miel que procede de esta zona tiene residuos de glifosato, ¿no? Y ya después de ver que había residuos de glifosato en el agua subterránea, de aquí de la zona de Copelchen, pues se decidió también analizar agua que procede de estos, ¿cómo se llama?, dispensadores de agua que es por osmosis inversa, y en este caso, porque el agua que abastece estos dispensadores igual proviene del agua subterránea. Y a pesar de que
pasan por osmosis inversa, tienen residuos de glifosato. El agua de Bolonchen, de Copperchen, de Check, y agua comercial, ¿no? Esta agua comercial provenía ¿cómo se llama? De estas empresas grandes que abastecen con garrafones, y también, y esta seguramente venía de Yucatán, ¿no? Entonces, no, las concentraciones no son tan altas como en agua subterránea, pero es algo que estamos consumiendo de manera prolongada, ¿no? Entonces, acuérdense, eso de los efectos a largo plazo es importante tomarlo en cuenta. Quiero hacer énfasis en un estudio que se ha hecho en Estados Unidos, no hay muchos, pero que se llevó a cabo en Estados Unidos, han encontrado glifosato en el 75% de las muestras de aire y de muestras de lluvia. Entonces, es importante saber de que el glifosato también puede ser transportado a otras distancias en las cuales se puede presentar. Ya para finalizar, les comento, miren, esto es lo que están los niveles de exposición de aquí a nivel de europeo, viene, anda por aquí, por el punto 3, y en el caso de los estadounidenses están en 1.75, ¿no? Esa apertura al uso intensivo, excesivo de glifosato ha hecho que el estadounidense tenga estas concentraciones tan altas, ¿no? Entonces, están los de Estados Unidos y Europa, y bueno, está esta situación. Y aquí en la península, bueno, pues hasta hay eventos en los cuales hasta ponen aquí a mujeres a utilizar estos productos, ya no digamos con guantes, mascarilla, no, pues hasta las fotos estaban tomando, ¿no? Entonces, eso es importante. Y entonces había que ver si había residuos de glifosato en orina, ¿no? Y como lo vimos en el video que acaba de presentar Jorge, pues bueno, se menciona de que hay residuos de glifosato en orina. Entonces, aquí están las concentraciones promedio de estas personas. Aquí de e-check, 11 personas de 16 presentaban, en Mujica 13 de 15, y así nos vamos en cada una de ellas. Vuelvo a comentarles, en este estudio se quiso tomar como referencia un sitio donde no, en teoría, no están expuestos tanto a glifosato, sino de que, bueno, en este caso, de manera interesante, seleccionamos a pescadores de aquí de Campeche. Y bueno, 8 pescadores, de 8 pescadores que tomamos como referencia, 6 tenían residuos de glifosato en orina, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y bueno, también está otro estudio de Sierra y colaboradores, aquí este ha sido en Jalisco, y bueno, este es un estudio en niños donde en la comunidad de Aguacaliente se encontró esta cantidad de glifosato en la orina en 102 niños de 140 estudiados. Pero en el caso de Aguacapán, fíjense, están de 89, o sea, son todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? De que hay sitios en los cuales hay un uso intensivo y excesivo de glifosato, hay una gran población expuesta, en este caso los niños, y yo no dudo que esa exposición, el video que acaba de presentar Jorge es muy, muy bueno para exponer cómo las aspersiones aéreas son un gran vehículo para que estos compuestos estén en aire. Además, les recuerdo, nosotros respiramos 8 litros de aire por minuto, entonces todo lo que está en el aire va para nuestro organismo, ¿no? Entonces, y les comento todo esto porque aunque no estemos en el campo de cultivo de manera directa, sí estamos consumiendo y estamos posiblemente respirando también este tipo de compuestos junto con otro montón más. Y bueno, nada más como consideraciones finales, para ya terminar, quiero mencionar de que estoy haciendo mucho énfasis en lo del aire, ¿eh? Dice que no hay estudios de glifosato en aire en México no implica que no haya, ¿no? Eso es bien importante. Debemos de conocer la variación temporal y espacial, ¿no? Entonces, porque a veces se detecta o no se detecta, pero ahorita les voy a decir algo importante con eso. Hay que estudiar los efectos en seres humanos, pero también en vida silvestre. Hay veces que había que estar balanceando. Ya Remy nos dijo
la importancia de las abejas, pero también hay otros organismos, ¿no? Que tienen una función ecológica muy, muy importante y que se deben de estar estudiando. Y que, si no, aunque no se detecten plaguicidas, no quiere decir que no estuvieron ahí y además que posiblemente tuvieron ya un efecto y que ese todavía es más difícil de establecer, ¿no? Bueno, me fui rápido porque el tiempo ya nos había, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Pues eh, avanzado, ¿no? Pues creo que eso es todo. Si hay alguna, ahora sí, comentario, sugerencia, pues aquí estoy para esto.